forma permanente. Me es importante primero darles la bienvenida a todos, agradecerles su esfuerzo por estudiar y quiero que sepan que a partir de hoy van a contar conmigo para cualquier duda o situación que puedan tener dentro de la universidad. Quiero ser parte del éxito de que logren su carrera. La mayoría de ustedes están en segundo semestre de una carrera preciosa que es Derecho, una carrera que es tan amplia como ustedes la quieran hacer y tener, está llena de oportunidades, hay todas las áreas, se pueden especializar en una infinidad de áreas que estoy seguro que todos ustedes tienen alguna habilidad en particular para tener un gran éxito. Entonces no vayan a ceder, no vayan a abandonar su esfuerzo de tener una profesión como la de abogado, la de licenciado en ciencias jurídicas. Es, les repito, un mundo fascinante desde la parte del estudio, donde todos los días, gracias a la evolución de la humanidad, nos damos cuenta que hay campos nuevos que se van abriendo. Ahora se puede legislar sobre genética, inseminación artificial, los derechos del autor en el Internet, en las redes. Todo esto es nuevo, entonces a lo mejor entre ustedes están los nuevos legisladores del mañana que, como les ha tocado vivir todo esto de la tecnología, van a ser quienes van a entender mejor las necesidades que tenga la sociedad de legislar y actualizarnos en esto. Pero también hay temas como el fiscal, el laboral, dentro del área civil, dentro del área mercantil. Hay tantos campos en los que ustedes se van a poder desarrollar y les aseguro que van a tener mucho éxito. Entonces, cuenten conmigo para lo que yo les pueda ayudar o asesorar. Es importante para mí que juntos saquemos esto adelante y tengan éxito. El tetramestre va a tener 10 semanas de trabajo. Son como 13 o 14, pero hay una semana en donde está el examen parcial y hay otra semana en donde está el examen final, ¿ok? Entonces tenemos 10 semanas en donde vamos a tener actividades y trabajos. Cada semana voy a darles una clase. Quisiera preguntarles si se les hace más cómodo que la clase sea en martes, en miércoles o en jueves. Yo prefiero que sea los martes entre 6 y 7 de la tarde, pero quiero hacer un consenso y que por favor me envíen por mensajes en la plataforma qué día prefieren que sean las clases síncronas de esta materia, si los martes, los miércoles o los jueves, y si prefieren que sea de 6 a 7 o que sea de 7 a 8. Y bueno, pues lo que la mayoría elija, eso vamos a hacer. Yo prefiero que sean los martes porque empezamos temprano en la semana, subo los domingos o los lunes, subo la clase, subo el trabajo, la actividad. El martes la podemos ver, me pueden preguntar las dudas que tengan y entonces ya es más fácil que durante miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo ustedes puedan realizar la actividad o contestar el cuestionario, porque ya lo vimos y ya pudieron tener sus dudas. Por eso me parece mejor que sean los martes, pero sé que los tiempos, ahora mucha gente trabajamos desde casa, entonces lo que a la mayoría le sea más conveniente, eso hacemos, lo hacemos el martes, miércoles o jueves, ya sea de 6 a 7 o de 7 a 8. Pónganmelo, por favor, en la plataforma, en los mensajes. Por favor, aquí estoy viendo que en el chat ya me están contestando, martes, miércoles, etcétera, pero quiero pedirles de favor que me lo pongan allá para ahorita no perder tiempo en esto y ya poder yo sacar una estadística en la plataforma. Entonces, por favor, por mensaje, mándenme qué día se les hace más
conveniente, y si de 6 a 7 o de 7 a 8. Por otro lado, es muy importante que les diga que todas las actividades se califican sobre 10, ¿ok? No tengo problema si no la pueden entregar a tiempo. Tengo problema con que no la entreguen. Les quiero suplicar de la manera más atenta que entreguen todas las tareas. Las clases, el curso se califica, valen, todas las actividades y foros valen 3 puntos. El examen parcial vale 3.5 y el examen final vale 3.5. Entonces, para que no anden batallando al final, si ustedes me entregan todas las tareas, van a tener puntos, porque si no van a tener que sacar 10 en el parcial y 10 en el final para poder acreditar la materia. La materia se acredita con 7 mínimo. Entonces, para que no anden batallando al final, si ustedes me entregan todas las tareas, van a tener 3 puntos. Y ya pueden sacar en el examen 2.5 o 3 o X. No tienen que sacar exactamente 10, ¿ok? Pueden sacarle hasta 7. Y sacando 7, aprobarían la materia. Entonces, por favor, es importante que entreguen. Si no la pueden entregar a tiempo, escríbanme para otorgarles tiempo. Yo no tengo problema con esa parte del periodo de entrega. Sí tengo problema con que no la entreguen, porque al final es una pena ver alumnos que pueden sacar tal vez 8.5 en el parcial y 8.5 en el final y no aprueban porque les faltó medio punto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ese esfuerzo y vamos a hacerlo juntos. Yo les voy a estar dando durante las clases de cada semana las preguntas, dónde vienen las preguntas que son posibles preguntas de examen. Y lo que vamos a hacer durante el semestre es que durante todas las actividades, los cuestionarios que ustedes van contestando, de ahí voy a sacar las preguntas de examen. Si ustedes realizan sus tareas, para cada examen va a ser muy fácil que agarren sus cuestionarios y van a tener la certeza de que no va a haber ninguna pregunta fuera de esos cuestionarios. Siempre seleccionaremos las preguntas. Deben ustedes de estar informados de que para hacer los exámenes de materia se hacen entre todos los maestros de la que impartimos la misma materia. Se forma un banco de preguntas y luego se envían a la universidad los mete en la computadora y la computadora va a seleccionar preguntas para cada uno de ustedes de ese banco. Entonces yo me comprometo con ustedes que en nuestra materia solamente va a haber preguntas en el banco de preguntas de jurisprudencia de las que veamos en clase en los cuestionarios. De tal suerte que si ustedes realizan estos cuestionarios cada semana, van a estar preparados para pasar su examen parcial y para pasar su examen final. ¿Qué es lo que nos interesa? Me interesa mucho que aprendan, que no sean pericos, que no repitan, que no macheteen, sino que vayan desarrollando una lógica jurídica, que ustedes tengan la capacidad de pensar como abogados, de entender de qué se trata la ley, de darse cuenta de lo fácil que es la interpretación de una ley cuando se tiene una preparación con este conocimiento de amplio sentido del derecho. Y bueno, para eso vamos a tratar de estas clases semanales, ir sembrando en ustedes no solo el conocimiento, sino también la inquietud, el querer saber y que me puedan hacer las preguntas que ustedes tengan, las dudas que ustedes tengan para poderlas despejar y que así vayan haciendo su acervo cultural más grande y aprendan a disfrutar lo que es hacer un trabajo de investigación. Otra cosa que es muy importante que les mencione es que todas las actividades deben de cumplir con los lineamientos que se estipulan en la universidad.
la norma APA es la que se utiliza. Todos los trabajos, sin excepción, deben de llevar una portada, una introducción, el desarrollo del trabajo, una conclusión y la bibliografía o referencias. Sin excepción, aunque sea un cuestionario como el que vamos a presentar esta semana. Hay que poner la portada tiene requisitos, ya saben, el nombre de la universidad, el nombre de la materia, el nombre de la carrera, el nombre del tutor, el nombre de ustedes, el nombre del trabajo que se está presentando, su número de matrícula, su fecha y el lugar en el que se está realizando. Otra cosa que es importante es que si utilizan fragmentos de un libro, si lo copian de cualquier parte, pongan las referencias de acuerdo a las normas APA, que no parezca, ni quieran aparentar, ni que se parezca que son una idea de ustedes. No tienen nada de malo que me transcriban lo que viene en el libro. Para mí es perfecto, me interesa que ya lo leyeron, me doy cuenta que lo leyeron, pero me le tienen que poner ahí el entrecomillado, en qué página lo sacaron, de qué libro, de qué autor. ¿Ok? No hay ningún problema que sea copiado. Nada más no hagan copy-paste, eso está prohibido. ¿Ok? Lo tienen que leer, transcribir y lo van a entrecomillar o lo van a citar de acuerdo. Hay reglas ahí en las normas APA, están en el aula, por favor. ¿Por qué es importante esto? Ustedes van a ser abogados y una de las principales cosas que van a hacer es redactar. Esto nos va a servir para mejorar nuestra ortografía, nuestra redacción, ¿ok? Entonces, por eso es importante que lo hagan, porque es una vergüenza ver un escrito de un abogado con faltas de ortografía. Todos las cometemos, habemos gente más hábil, menos hábil, no pasa nada, pero esto nos ayuda también a ser buenos abogados, porque vamos a tener este conocimiento de cómo se hace un escrito, cómo se hace una referencia. Ustedes van a referenciar infinitamente a otras personas, a otros autores, jurisprudencia, leyes, en fin. Entonces, para todo esto les va a servir de práctica en sus trabajos para que sean mejores abogados, mejores profesionales. Y además, si ustedes no cumplen con esto, no vale el trabajo. Si no tiene alguna de estas características, no se toma en cuenta el trabajo. He estado recibiendo esta semana que están subiendo en plataforma trabajos en PowerPoint. Los trabajos no se presentan en PowerPoint, se presentan en Word. Esta semana lo estoy recibiendo porque no habíamos hablado, pero a partir de la siguiente semana los trabajos en PowerPoint no los voy a calificar. Y además los trabajos solamente se suben por plataforma. No los recibo ni por correo electrónico, ni en escritos, ni en otra manera. Solo los recibo en plataforma. Otra cosa que es importante es el plagio y la deshonestidad académica. Está en su plataforma también en información las reglas. Si encuentro trabajos que sean iguales, automáticamente son 0, se reportan a la coordinación y ya la coordinación sabrá las medidas que tomará con alumnos que copien el trabajo, ya sea de otro compañero, ya sea de otro autor o ya sea de otro semestre. Entonces, vamos a evitarnos la pena, todos somos adultos. Si por alguna situación se les atora la carreta y no van a poder entregar el trabajo, no le entienden, no sé, hay 1000 asuntos que nos pueden pasar. Tenemos entre los estudiantes muchos papás, muchas mamás, muchos gente que está trabajando, se presentan muchas circunstancias que pueden impedir que cumplamos con la actividad. No tengan pena, avísenme y vamos a encontrar la manera de que ustedes
tengan un plazo mayor o vemos la manera para que lo hagan sin que afecten su reputación ni su prestigio, que es lo que más afecta a hacer un plagio o ser deshonesto académicamente. ¿Hay alguna duda hasta aquí de lo que les he platicado? No, maestro, todo está perfecto. Muy bien. Entonces, creo que yo le voy a poner todas las ganas para ser útil en su carrera, en el aprendizaje que tengan. Lo que más me puede importar es que cuando pase el tiempo y se acuerden de su época de estudiantes, eh, se acuerden de que fui una persona que los inspiró, que les enseñó algo, que los hizo mejores personas, mejores profesionistas. Ese va a ser siempre mi principal interés. Ahora nos toca tener la aventura de esta materia que es la jurisprudencia. Y lo primero que tenemos que ver es la integración de la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano. Este es el primer tema que trae nuestro temario. El temario también está en la plataforma y está también el calendario, están las ponderaciones por si hay alguna duda, pero si tienen más dudas me las escriben por mensaje o si ven que estoy conectado. Yo generalmente me conecto entre 7:30 de la mañana y 12 del mediodía, por ahí es más fácil. En las noches a veces entro como a las 9 o 10 por si hay algún mensaje que no me gusta, que si se va a vencer la tarea, a veces me preguntan cosas que si las veo hasta el día siguiente ya no alcanzo a responderles en tiempo, entonces me meto rápido en la noche, pero no es tanto tiempo. En la mañana me van a encontrar más fácilmente por si tienen cualquier duda. Con mucho gusto, ahí la vamos a poder resolver. Siéntanse con toda la confianza, por favor, de plantearme sus dudas, sus necesidades. Ahorita son tiempos difíciles y la verdad es que estamos todos para ayudarnos y para hacer más fácil esto. Y el hecho de que ustedes estén estudiando una carrera, para mí es una cosa admirable, ejemplar, que celebro y que quiero ser parte de su éxito. Así es que no tengan, por favor, duda de cualquier cosa que necesiten con respecto a esta materia, informarme. Bueno, les digo entonces, vamos a tener la primera clase de jurisprudencia y yo hice una pequeña presentación esta vez. Aquí voy a tratar de ponerla. ¿Se ve la presentación? Sí, maestro. Sí, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio. Les marqué dentro de estas diapositivas con rojo lo que es pregunta de examen. Ahorita que vaya apareciendo les voy haciendo el hincapié y es para los que no han hecho el cuestionario va a ser muy fácil responderlo porque aquí les estoy marcando todas las respuestas de las 20 preguntas que les puse. ¿Ok? Trato de ser muy específico en la pregunta, entonces cuando vayan a contestar un cuestionario, no le rebusquen, no se quiebren la cabeza, sean textuales, es muy fácil y ahorita se van a dar cuenta de eso. Si pueden tener su cuestionario a la mano, van a poder ir viendo dónde está la respuesta
y ya así hacen su trabajo más fácil y me lo envían. Les reitero, aquí no hay que descubrir el hilo negro, hay que tener comprensión del tema. La materia es jurisprudencia, como saben, y les digo, el tema es la integración de la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano. Para esto nos vamos a ir a hacer un poquito de historia y les quiero platicar que todo esto inicia, esta necesidad histórica de crear jurisprudencia la venimos arrastrando desde la Constitución de 1824. En esta Constitución no se establecieron las garantías individuales que ahora tenemos o los derechos humanos que ahora aparecen en nuestra Constitución actual, pero sí se hablaba de los derechos de los mexicanos. La principal novedad que tenía esta Constitución es que creó una cosa que ya no existe, pero existió, y se llamaba el Supremo Poder Conservador. Imagínense que era un cuarto poder, estaba el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Supremo Poder Conservador. Este Supremo Poder Conservador tenía la facultad de ser el equilibrio, se supone, entre todos los poderes. Eso es algo que a esta Constitución le dio esa importancia. Se habla también en el mundo de que la Constitución mexicana de 1824 fue una constitución ejemplar de lo que se veía. Estamos hablando de que en estas épocas está en Rusia, en 1818, tumban a los zares, se hace la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y también ellos tienen una constitución nueva. Todo este movimiento que empezó a haber en Europa, en Estados Unidos en 1776, si se acuerdan, nace Estados Unidos, nace esta constitución. Entonces, de todos estos movimientos y todas estas constituciones, la de México era una constitución que copiaron muchos países o que tomaron como guía muchos países cuando se fueron formando, sobre todo en Latinoamérica, que tuvieron sus independencias posteriores a la mexicana. Les decía entonces que el Supremo Poder Conservador tenía como principal objetivo mantener el equilibrio, entre los poderes. Y además tenía la atribución para declarar la nulidad de una ley. Esta es la parte que nos importa. ¿Ok? Tómenlo todavía. Es muy principiante, es muy de la edad de piedra, pero ya había un poder que podía darle este carácter de anular una ley o un decreto, siempre y cuando fueran contrarios a la Constitución, ¿ok? Y podían ser actos del Poder Ejecutivo también, y estos son los antecedentes, vamos a ir viendo, de lo que es el amparo y la jurisprudencia, que es lo que a nosotros nos interesa. En esta clase les quiero hacer entender un poco por qué nace, cómo nace y qué es la jurisprudencia. Entonces, en esta época, la Suprema Corte estaba organizada por las famosas 7 leyes, ¿ok? Y le dio grandes atribuciones. Eran iniciar leyes relacionadas con el ramo de la justicia, revisaba todas las sentencias de la tercera instancia de los tribunales superiores, tenía también la atribución que podía intervenir en la constitución de los poderes ejecutivos y legislativo, también podía solicitar al Supremo Poder Conservador que declarara la nulidad de alguna ley cuando fuera contraria a la Constitución, como les decía. También entendía asuntos de derecho canónico, fíjense. En ese tiempo se podían meter con la iglesia, con cosas que ahora ya está muy bien dividido. También tenía la atribución para nombrar a los magistrados de la sala superior, conocía de nombramientos de jueces inferiores y los ratificaba. Y
también ellos revisaban los horarios de trabajo de los jueces, las prestaciones, los pagos, las vacaciones, ya cosas de ese tipo más administrativas. Pero bueno, eran poderes que tenía esa Suprema Corte cuando nace, ¿ok? Luego tenía sus restricciones. No podía, estaba imposibilitada para elaborar cualquier tipo de reglamento. No, ellos no podían, solo el poder legislativo, como hasta la fecha. No podían dictar providencias que contuvieran disposiciones generales que alteraran las leyes. Tenían que todas sus sentencias apegarse a derecho. No podían contravenir ninguna ley dentro de sus sentencias. No podían conocer de asuntos tampoco de carácter gubernamental ni económico de la nación. Todo lo que tuviera que ver con estas situaciones de lana, de poder, la Suprema Corte no podía intervenir en ellas. La existencia misma del Supremo Poder Conservador le implicaba a la Corte este límite, que no podía emitir nunca libremente resoluciones, ya que este poder conservador tenía la misión de preservar el equilibrio entre los poderes y con esto la limitaba grandemente. Entonces, es algo importante. Desde 1937, el Poder Judicial se rigió por una ley que era la Ley sobre Arreglo Provisional de la Administración de Justicia en los tribunales y juzgados del fuero común. Existen dos antecedentes que son muy importantes, se los digo como dato histórico, como cultura general, no toda la gente lo sabe y es interesante que lo sepan. En 1936, don José F. Ramírez emitió un voto que decía que la Suprema Corte tenía que ser realmente independiente, debería de haber una auténtica división de poderes. Y decía que para que la Suprema Corte realmente pudiera emitir sentencias, ¿qué les digo?, reales, favorables, justas, tenía que tener una independencia absoluta del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. También se proponía que la Suprema Corte fuera la que conociera de la constitucionalidad de las leyes o de los actos de autoridad. Acuérdense que a veces tenemos legisladores que hacen leyes y no tienen la menor idea de lo que es el derecho y entonces pueden hacer leyes que sean ilegales, increíblemente, que sean no ilegales, porque si es ley es legal, pero que sean anticonstitucionales, que sean leyes que violan los derechos de las personas. Entonces se proponía que fuera la Suprema Corte la que viera si estas leyes eran constitucionales, no contravenían los derechos humanos o los derechos esenciales del hombre, y de esta manera ellos podían dictaminar si procedía o no procedía la ley mediante un recurso que se llamaba reclamo y se tenía que hacer mediante un juicio. Tenías que demandar tú a la autoridad o la ley que te perjudicaba y entonces mediante un juicio se ventilaba si era constitucional o no. Otro antecedente que es sumamente importante corresponde a la inserción de la figura del amparo. No sé si ustedes sabían que Yucatán durante un tiempo fue una república independiente de México, fue un país autónomo, se separó de México. Fíjense que durante esas épocas, muchachos, el gobierno centralista de México no atendía, no llegaba a atender. Imagínense desde la Ciudad de México venir a Nuevo León o a Texas o a California en carreta, sin caminos, con caminos malos.
pues se podían hacer 5 días, 7 días para llegar. Entonces, el gobierno central se fue concentrando en apoyar toda el área que está cerca de lo que ahora es la Ciudad de México y donde estaban el gobierno central, y todo lo que fue el norte y el sur estaba bastante abandonado. Entonces, en esta época, el estado de Yucatán se le rebajó, cuando estaba Santana en el poder, se le rebajó a departamento, a nivel de departamento, y además generó que en ese tiempo lo que eran departamentos, que eran como una especie de territorios del territorio nacional, pero no llegaban a ser estados porque sus gobiernos estaban designados desde la Ciudad de México, no eran autónomos, entonces cuando eran departamentos. Entonces todo lo que era el norte, California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nuevo León, bueno, que Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas era otra su configuración geográfica, pero todo eso al norte quedaba muy lejos de México, y al sur todo lo que era Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Belice, Guatemala, Campeche, Oaxaca. Bueno, Oaxaca todavía a lo mejor tenía más cercanía, pero esta parte de sobre todo Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, Belice, que se separó y sí se fue, esa no volvió, Guatemala no volvió, también se fue, igual como se fue Texas, igual como se perdió el territorio de California, de Arizona, de Nuevo México. Bueno, esa fue la época, y la verdad es que no se tenía ningún beneficio del gobierno central, no llegaban recursos, no era mucho el tiempo que se tardaban en las comunicaciones y demás, y entonces en ese tiempo Yucatán se separa de México, forma su propio Congreso, hacen una constitución. Y algo que es importante es que en esa constitución es donde aparece la palabra amparo, ¿ok? Todo esto comenzó, como les pongo aquí, en mayo de 1939, con una revolución en Tizimín, Yucatán. Ellos ganaron en el 41, se declara entonces que Yucatán es una república, está separada de México, tiene sus propias leyes, su propio Congreso, y hace su propia constitución. Y en la constitución de Yucatán es en donde aparece el amparo. Con esta expresión se utiliza por primera vez en la historia judicial en el sentido de un juicio especial para proteger los derechos del hombre. Esto se los puse, bueno, viene en nuestro libro de texto, pero se los quise mencionar como cultura general porque es interesante dentro de la historia de México y saber de dónde nace este juicio de amparo, que también es modelo a seguir mundialmente. Realmente duró solamente 2 años como separada de México, Yucatán, y después un general logró la reunificación en 1843. Para ese entonces, todo el país ya estaba, por lo que les digo, fastidiado de lo poco que recibían del gobierno central. Acuérdense que esa época estuvo gobernada por Antonio López de Santana. Él se fue haciendo tipo un dictador, estuvo muchos periodos en el poder de una manera arbitraria, era anárquico, y entonces todo el país vio la necesidad ya, por estas situaciones de las que hablamos, de tener una constitución nueva. Y entonces nace una constitución en 1843 que se llamó las bases orgánicas. Esta constitución se hizo por una junta nacional que estaba compuesta por 80 notables, y fue una situación producto de la inestabilidad social que había en México, ¿ok? Trató de sustituir lo que venía siendo las famosas 7 leyes, ¿ok? Esta constitución se integró en 11 títulos, pero aquí hay 2 que nos interesa que veamos. Uno que es el título 6,
en donde se hablaba de la integración judicial de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales superiores, de los jueces inferiores, cómo se formaba todo esto, ¿ok? Se permanece el Tribunal de Hacienda aparte y un Tribunal de Comercio y un Tribunal de Minería, ¿ok? Hay otro título que nos interesa o que es importante que ustedes conozcan, que es el 9º, y en este se establecen las disposiciones sobre la administración de justicia, ¿ok? Viene a complementar el que era en ese entonces el título 2. ¿Ok? Con esta constitución se desaparece ese cuarto poder que había en México, que era el supremo poder conservador, ¿ok? Entonces ahí ya dejó de existir en el 43 este poder y ya hasta la fecha ya no existe en México. Cuando esta constitución desaparece, el poder conservador se mantuvo vigente hasta el 22 de agosto de 1846, cuando en virtud de un decreto expedido por el general Mariano Salas se restaura la vigencia de la Constitución de 1824, pero ya no se restaura el el supremo poder conservador. ¿Ok? Antonio López de Santana, que fue presidente de México, se los pongo también como cultura, desde mayo de 1933 hasta el 55, fíjense, fueron que 22 años de gobierno de este señor que, como cualquier gobernante que se perpetúa en el poder, se enferman de la cabeza, se enferman de poder y empiezan a cometer graves errores en contra de la que se supone que es su representación de todo el pueblo al que se supone representan. Pero hay que destacar que dentro del gabinete de este señor Santana, que además se le atribuye que perdió la mitad del territorio nacional, todo lo que es California, Arizona, Nuevo México, Texas, ¿ok? Que ojo, Texas no tiene nada que ver con él. Sí tiene que ver porque no se le daba atención a los pobladores de Texas, pero Texas se separa solo. Texas, igual que Yucatán, se hace un país, se hace una república independiente y después se anexa a los Estados Unidos, pero fue años después. Durante algún tiempo fue un país, Texas, ¿ok? Entonces, nada más para no cargarle tantas piedras al muerto, ¿verdad? Porque realmente sí Santana propició la separación, pero no fue de los territorios que perdió Santana o que se supone que vendió. Entonces, les decía que algo bueno de estos gobiernos de Santana es que existió un señor que era el ministro de Justicia que se llamaba Teodosio Lares. Y este señor hizo leyes muy importantes que todavía hasta la fecha venimos utilizando, ¿ok? Destaca entre estas la del Código de Comercio, la ley para el arreglo de la administración de justicia. Denme un minuto porque alguien está pidiendo acceso. Les decía, la ley para la administración de justicia, los tribunales y juzgados del fuero común, la ley para el arreglo de lo contencioso administrativo y su reglamento, así como las reglas que deben usarse para la administración de justicia. Todo esto tiene que ver con la Suprema Corte o con las leyes. Y la verdad es que se le atribuye a este señor Lares, Teodosio Lares, ser el precursor, un hombre previsor de todo esto. Entonces, después, ya con el triunfo de la revolución, puse 1955, pero realmente es 1855, Santana tuvo que abandonar el escenario nacional. Afortunadamente, se va ya, deja de ser presidente, aunque no deja de figurar
en los asuntos políticos del país, ¿ok? Pero sí, ya no es presidente. Por aquellos que les pueda llegar a interesar, se los puse aquí. Entra a ser presidente Juan N. Álvarez. Hay una calle en el centro de Monterrey que se llama Juan Álvarez, y nadie sabemos quién es Juan Álvarez. Bueno, Juan Álvarez fue presidente de México en 1855, fue presidente interino, y tuvo la oportunidad de expedir la ley sobre la administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación. Esto fue una aportación importante, aunque fue muy poquito, porque en el mismo año renuncia y lo viene a sustituir, creo que Ignacio Montfort es el siguiente. Sí, Ignacio Montfort es el siguiente presidente, pero Juan Álvarez alcanzó a hacer esta ley que viene a ser la mamá o la abuelita del poder orgánico, de la ley orgánica del Tribunal Superior, de los tribunales de la nación que son actualmente. Por eso se los puse, es un dato cultural interesante. Lo que está en rojo es pregunta de examen, viene en su cuestionario nuevo, ¿ok? Vamos a hablar sobre el dictamen sobre reformas de la Constitución que fue aprobado por la excelentísima Junta Departamental de Guanajuato. Así se llama el documento en donde se dice que es el antecedente más remoto de lo que es la jurisprudencia en México. El documento se llama Dictamen que sobre las reformas de la Constitución aprobó la excelentísima Junta Departamental de Guanajuato. En la historia de México, este documento es el más antiguo que se conoce, en donde ya se empieza a hablar o a prever la existencia de lo que es la jurisprudencia que tenemos el día de hoy. ¿Ok? Ahí vamos a darnos cuenta cómo desde ese entonces aparece la preocupación de que se deben de unificar los criterios surgidos de los tribunales y deben de ser establecidos o elevados a rango constitucional y administrativo para ser usado por todas las autoridades en el mismo criterio. Después tenemos el Acta de Reforma de 1847. La pregunta que viene, ¿cuál es la finalidad? Aquí está. La finalidad fue restaurar la vigencia del acta constitutiva. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la finalidad del Acta de Reforma de 1847? Se promulga el 22 de abril, pero la finalidad es restaurar la vigencia del acta constitutiva del 31 de enero de 1824. ¿Ok? Entonces, también una constitución del 4 de octubre de ese mismo año, pero básicamente así es la respuesta. Otra pregunta que tenemos ahí es ¿qué es la fórmula Otero? ¿Ok? Esta toma el nombre de su creador, que es Mariano Otero, y él introdujo importantes reformas en las que sobresale la idea de que se instituyera en la Constitución General la correspondiente declaración de derechos y su adecuada protección. ¿Ok? Para que puedan ser realmente protegidos. Entonces, aquí ya se habla de un sistema de amparo. ¿Ok? Es la primera vez que esto aparece en una ley de rango federal. Y estas dos son preguntas de su cuestionario, así es que ahí van teniendo las respuestas. Otra pregunta que tenemos y otro tema que quiero que no dejemos pasar es la confirmación constitucional del amparo, ¿ok? En la Constitución Federal de 1857 se conformó la expresión jurídica del movimiento
armado derivado del Plan de Ayutla. Después de esta revolución o de este movimiento del Plan de Ayutla, nace esta Constitución de 1857, ¿ok? Se divide en títulos. Y la pregunta es, ¿de qué trataba? Aquí se los puse. Trata los derechos del hombre, a determinar quiénes son mexicanos y quiénes son extranjeros, al concepto de la soberanía federal, a definir las partes integrantes de la federación y del territorio nacional. Es la primera vez que se habla de la división tripartita del poder en legislativo, ejecutivo y judicial, depositando el judicial, ¿ok?, en la Suprema Corte de Justicia y en los tribunales de distrito y de circuito. También habla de la responsabilidad de los funcionarios públicos, de las reglas generales para el gobierno de los estados de la federación. Y bueno, esta es la respuesta a esa pregunta. Y es algo que quiero que ustedes conserven en su mente. Todo esto les va a ir dando el apoyo de poder con el tiempo tener una buena lógica jurídica. Van viendo por qué nace, cuáles eran los movimientos, las circunstancias que había en México, por qué se va dando y van a ir viendo qué lógico es que todo esto aparezca. La Constitución de 1857 proporcionó amplias facultades a la Suprema Corte de Justicia. Es pregunta. ¿Qué facultades proporcionó la Constitución de 1857 a la Suprema Corte de Justicia? Pues la constituyó en el intérprete, esta es la respuesta, la constituye en el intérprete legítimo y definitivo de la Constitución, en el escudo de los derechos individuales. Es el poder equilibrador y limitador de los poderes activos, ¿ok? Es el conservador del régimen federal. Esto es lo que le otorga la Constitución de 1857 al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia. Después tenemos que aparece la primera ley de amparo. Es pregunta, ¿en qué fecha aparece la primera ley de amparo? La respuesta es 1861. Nada más. Esa es la primera ley, ¿ok? En el artículo primero de la Constitución de 1857 se hace el reconocimiento expreso de los derechos del hombre y además la transformación de esos derechos en garantías protegidas por la justicia constitucional, toda vez que son la base y el objeto de todas las instituciones sociales. Como consecuencia de la consagración del amparo en esta primera ley, ¿ok?, se consagra el amparo, esta es la respuesta, como un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad. ¿Ok? ¿Cómo consagra al amparo la ley de amparo? Creo que es la pregunta, la respuesta. Lo consagra como un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridades. Ok, en el texto de los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857 se expidió una ley cuya finalidad fuera establecer el procedimiento que habrían de sustanciar los tribunales federales para que en su caso poder otorgar el amparo y la protección de la justicia federal contra actos de autoridad que fueran considerados violatorios de las garantías que preveía dicha Carta Suprema. Esta es otra respuesta, ¿ok?, del cuestionario que tienen aquí, del artículo 101 y 102. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de los artículos 101 y 102? Bueno, pues la consecuencia es que se expidió una ley cuya finalidad fuera establecer el procedimiento, ¿ok? Y de ahí se va. Esa es la
respuesta a la pregunta número 8. La de las 7, que les decía, lo consagra como un medio de control. Después tenemos que aparece la segunda ley de amparo. ¿Ok? La pregunta 9. ¿En qué año se promulga? En 1869. Esa es la respuesta. Y aquí lo que vamos a ver es que debido a todas las deficiencias que tenía la primera ley de amparo de 1861, fueron los principales motivos por los cuales se procedió a elaborar un nuevo proyecto de amparo. Y sobre toda esta imperfecta normatividad adjetiva, y había la urgente necesidad de unificar los criterios en la interpretación de las normas constitucionales y fijar alcances del nuevo juicio. El 19 de enero de 1869 fue aprobada la ley con el título de Ley Orgánica Constitucional sobre el recurso de amparo. Creación del Semanario Judicial de la Federación. El Semanario Judicial, como abogados lo van a estar viendo constantemente el Diario Oficial de la Federación ahora, o el periódico del Estado, la Gaceta. Entonces, para que tengan como cultura general, como nace con Benito Juárez. Él, por un decreto presidencial, mandó promulgar que se creara un periódico denominado Semanario Judicial de la Federación, en el cual se deben de publicar los siguientes. Esta es la pregunta. ¿Qué se publicaba en el Semanario Judicial? La respuesta es A, todas las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales federales. B, los pedimentos del Procurador General de la Nación. C, los pedimentos del Ministro Fiscal de la Suprema Corte de Justicia. D, los pedimentos de los promotores fiscales de los tribunales de circuito y juzgados de distrito. E, las actas de acuerdo y acuerdos del Pleno. Y la E, ¿dónde me quedó mi presentación? Bueno, esta es la respuesta de la pregunta número 10. Y si es la 10, ¿verdad? Sí. La publicación, gracias. La publicación del Semanario Judicial de la Federación, aquí está otra pregunta, ¿ok? ¿Cómo se dividía? Se dividió en dos periodos, antes, y la respuesta es en dos periodos, antes y después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Viene ahí la explicación también de que a su vez dichos periodos se han dividido en épocas. Un favor, cuando se refieran a las épocas, se escribe con mayúscula, ¿ok? Y no es la época 9 o la época 4 o la época 3. Es la primera, la segunda, la tercera, la novena, ¿ok? Y también la época, el número se escribe con mayúscula, como cultura, muchachos, para que lo tengan. Entonces, se divide en épocas que han sido de diferentes duraciones, pero desde el 95, de febrero del 95, está en vigor ahorita la novena época, ¿ok? La integración de la jurisprudencia publicada de la primera a la cuarta época se realizó con fundamento en la Constitución de 1857, y como la Constitución dejó de estar vigente, pues entonces esa jurisprudencia ya no se puede aplicar, y a esa jurisprudencia se le llama jurisprudencia histórica. Esta es otra respuesta
debe de ser la número 12, la respuesta de la 12. Y la respuesta de la número 13 es ¿qué es lo que se conoce como jurisprudencia aplicable o vigente? Pues es la jurisprudencia a partir de la época quinta hasta la actual, que es la novena, y que están integradas a partir de la Constitución de 1917, que es la que sigue vigente, y entonces por eso es jurisprudencia aplicable o vigente. ¿Ok? Aparece después otra nueva ley, la Ley de Amparo de 1882. Esta es la tercera ley de amparo. Ignacio Mariscal, quien en su opúsculo, ¿quién sabe qué es opúsculo? Rápido, Wikipedia. Opúsculo es un pequeño escrito literario. Es una pequeña obra literaria, es una cosa muy breve, ¿ok? Este señor Ignacio Mariscal es cultura general nada más, pero luego usamos palabras que no entendemos y cuando sí las entendemos y son palabras poco frecuentes, pues ustedes quedan muy bien porque ya tienen un vocabulario más rico, más rimbombante. Entonces, eso es opúsculo como breviario cultural. Es señor Ignacio Mariscal, en este pequeño obra literaria que se llama Algunas reflexiones sobre el juicio de amparo, sentó las bases de la jurisprudencia. Esta es la respuesta. ¿Ok? ¿Qué aportó Ignacio Mariscal en su obra Algunas reflexiones sobre el juicio de amparo? Sentó las bases de la jurisprudencia al afirmar que toda sentencia de la Corte debía servir de precedente obligatorio para el propio órgano y los tribunales federales inferiores. Esta parte es importantísima porque es donde nuestra materia se llama jurisprudencia y la jurisprudencia es donde empieza a tomar forma, en donde empezamos a descubrir qué es jurisprudencia, muchachos. Jurisprudencia, ¿ya alguien sabe ya qué es la jurisprudencia? ¿Qué me puede decir? Anímense. Quiero conocer las voces. A ver, ¿alguien? Bueno, pues jurisprudencia. A ver, dime. Buenas noches, maestro. Celia Vargas. Esa es una pregunta que yo quisiera decirle. Bueno, a lo largo que he estudiado la materia de jurisprudencia en la carrera, he entendido que es la acción de implementar y hacer cumplir las leyes. Ahí vas. Es un poco más que eso. Eso es una parte. Jurisprudencia es cuando hay 5 sentencias de la Corte, 5 sentencias ejecutoriadas, ejecutorias, que causan ejecutoria. Causa ejecutoria una sentencia cuando ya no hay otro recurso que ponerle, cuando ya es definitiva, cuando ya no puedes hacer nada más, entonces esa sentencia causa ejecutoria. Y cuando hay 5 sentencias que hablan en el mismo sentido, cuando hay una laguna en una ley, cuando hay algo que no se explicó bien en la ley, y entonces a la hora que interpretan los señores jueces, los señores magistrados de la Suprema Corte, interpretan igual 5, algo, entonces al ser la quinta consecutiva, eso se convierte en jurisprudencia y hagan de cuenta que es una ley. Entonces, si hay una interpretación que la gente no puso el legislador al decir, al querer expresar algo y 5 jueces interpretaron de la misma manera que lo que quiso decir el legislador era tal cosa, entonces ahora va a ser ley. Hagan de cuenta que se incluye en la ley que lo que no estaba ya se pone por medio de la jurisprudencia. Y vamos a ver ahorita, muchachos,
cómo esto, te agradezco mucho, Celia, ¿eh? Muchas gracias. Y qué bonita voz tienes además, ya vamos conociendo las voces de todos. A lo largo del semestre, del tetramestre, vamos a conocer las voces de todos. Pero aquí lo importante es que al ratito vamos a ir viendo cómo se eleva rango constitucional y cómo se habla de que las leyes constitucionales, la jurisprudencia y los tratados internacionales serán la ley suprema en México. Ese es el fundamento, muchachos. De ahí nace. Entonces, aquí este señor todavía no era ley, ojo. Él en sus fumadas que se daba pensó que se debería de hacer una unificación de criterios, porque luego un juez decía, pues yo interpreto que es rosa, y otro decía, pues yo interpreto que es morado, y otro decía, yo interpreto que es rosa pastel, ¿saben? Y entonces, pues, cuando tú querías, oye, es que a mi compadre el juez sí le dijo que sí, él dijo que era rosa, y el juez le dijo que sí era rosa, y este juez me dice a mí que es azul, pues, ¿cómo? Porque si estamos pidiendo lo mismo los dos, pues sí, nada más que un juez había fumado un día y otro no había fumado nada, entonces vieron diferentes las cosas. Bueno, con esto se va logrando que cuando 5 jueces pensaban igual, todos los jueces estaban obligados a usar ese criterio. ¿Ok? Y eso a ustedes como abogados les va a servir mucho, porque hay veces que hay cosas que no están en la ley, que se omitieron. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que cuando se hizo las leyes civiles, había inseminación artificial? ¿Ustedes creen que cuando se hicieron las leyes se prestaba un vientre, había la tecnología para prestar un vientre para que naciera un niño? Pues no está regulado. No existía el internet. Si sacan una foto tuya encuerada, no está regulado. Bueno, ahorita ya, pero no estaba regulado. Ojo. Pero sí violaban tu derecho íntimo. Porque a lo mejor te hackean tu computadora y tú en tu computadora le estabas enseñando a un médico el seno porque traías una bolita. Y alguien toma esa fotografía para hacer pornografía. Violan tu intimidad. Pero no había ley que castigara a quien hacía eso, ¿ok? Pero gracias a la jurisprudencia, entonces ahora tú como abogado puedes decir, es que aquí está esta jurisprudencia que prohíbe que una persona tome esta fotografía mía. Ahora ya ven, salen los criminales en la televisión y no les pueden tomar la cara porque violan su derecho, porque son presuntos culpables, recuerden. ¿Por qué no había regulación en la ley? Me pregunta alguien. Sí, maestro, no sé si es acorde. La problemática que había con la plataforma de Uber, donde no podían hacerle nada jurídicamente porque no estaba regulado dentro de la ley la plataforma. Ajá. Y a raíz de eso creo que fue que se consensó y se establecieron leyes, normas, etcétera. Es correcto. Mira, en muchos casos se va a dar por jurisprudencia, porque son lagunas dentro de la ley. En muchos otros casos se tiene que esperar a que los congresos, ya sea estatales o el federal, emitan la ley y los reglamentos correspondientes. ¿Ok? Pero vamos entendiendo el asunto y eso me gusta. De eso se trata esto, de que ustedes vayan teniendo esta lógica jurídica. Entonces, entendemos la problemática. Cuando no está regulado algo y un juez jala para el norte y otro juez jala para el sur, hay contradicción dentro de los mismos poderes. Y así sucede, ¿eh? Ustedes van a poder presentar un mismo caso en 2 juzgados diferentes y van a tener 2 sentencias diferentes y 2 criterios diferentes. Pero en el momento en que junten 5 criterios iguales, entonces van a poder
alegarle al sexto juez, óigame juez, no, usted ya no puede irse para otro lado porque aquí está esta jurisprudencia. ¿Ok? Entonces, esta es la parte importante, esta es una de las preguntas. ¿Qué es lo que se aporta? Bueno, es esta parte. Toda la sentencia de la Corte debía servir de precedente. Todavía no es ley, muchachos. Esto es lo que aporta el señor Ignacio Mariscal en su escrito, ¿ok? Y es prácticamente cultura, pero ya sé que a partir de hoy ustedes ya traen bien ese conocimiento de cómo nace y qué es jurisprudencia, ya no se les va a olvidar. Esta parte, porque ya lo entienden. Ahora, ¿hay alguien que no me entendió? ¿Hay alguien que quiera que lo volvamos a ver? Esto es básico para su vida profesional. Y hay tantos abogados que no saben qué es jurisprudencia y es algo tan sencillo como lo que acabamos de ver. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que es? ¿Cómo se forma? Con 5 sentencias ejecutorias consecutivas de la Suprema Corte, ¿ok? Así se va a formar la jurisprudencia y ahora sí ya lo saben y ya nadie los va a poder tumbar cuando ustedes tengan esto. Y además algo que es bien importante, cuando estén preparando un juicio y estén preparando en qué leyes, en qué artículos de la ley se están basando, siempre revisen la jurisprudencia. Se van a inscribir a una página en donde están todas las jurisprudencias y ustedes ahí le ponen caso de violación de niña menor de edad por el papá y le sale toda la jurisprudencia que hay con respecto a casos de ese tipo. Y ya van a poder ampliar su escrito y con esto darle más fundamento al juzgador para que les dé a ustedes la razón, porque ustedes le están demostrando que ya hay jueces que piensan como ustedes están solicitando que se actúe y se proceda. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante de esto, de que ustedes sean más sagaces, tengan más armas para poder fundamentar sus escritos y basarse y hacer pensar a quien va a juzgar por qué ustedes tienen la razón. Ustedes le están dando más armas a él, no solo porque va a interpretar la ley, o hay veces que la ley lo dice específicamente, claramente, pero por si hubiese duda, lo pueden siempre y además es muy bueno, muy sano, muy prestigioso ver una demanda en donde se adjuntan como antecedentes, como bases, jurisprudencias. ¿Ok? Muy bien. Bueno, con base en este escrito, este señor va a darle como las bases, como los cimientos, para asegurar que lo que esté resuelto por la Corte tenga la suficiente firmeza. Para que esto sucede, Ignacio L. Vallarta, otra calle del centro de Monterrey, ahora sabemos que hizo Ignacio L. Vallarta, fue uno de los juristas de los congresistas, él decía que se debería de exigir que se dictaran 5 ejecutorias en el mismo sentido para que surgiera la jurisprudencia. Él dio la idea de que fueran 5. A lo mejor 3 son poquitas, a lo mejor 10 son muchas, se va a tardar mucho en juntarse 10. Entonces, él, según su criterio, propuso que tenían que ser 5 ejecutorias en el mismo sentido. Y así se quedó hasta la fecha. Pero vamos a poner entonces como el padre de la idea a Ignacio L. Vallarta de cómo surge la jurisprudencia. ¿Ok? Él también afirmó que las sentencias de la Corte deberían de ser obligatorias para todo el pueblo, para todos los departamentos gubernamentales o estados actuales y para todos los jueces y magistrados federales. Los federales y los del orden común. Estos señores son
los precursores de estas ideas, ¿ok? Y por eso la importancia de mencionárselos ahorita y que ustedes se vayan aprendiendo estas cosas y en qué consisten y de dónde nace, a quién se le ocurrió, por si también quieren ustedes profundizar más en un futuro o en sus tesis de carrera o en algún trabajo, bueno, tienen aquí ya más elementos. Ignacio Mariscal, esta es otra pregunta. Creo que ya andamos entre la 17 y 18. Es la 17, profe. Muy bien, la 17. ¿Qué pregunto en la 17? Según Mariscal, ¿cuáles son los fines de las sentencias de amparo y en qué consiste cada uno? Tenía dos fines, es la respuesta. Uno directo, que consiste en resolver el caso que se presenta, y otro indirecto, que es relativo a interpretar la inteligencia del derecho público y del derecho constitucional. Esa es la respuesta, pero aquí lo importante es que cuando ustedes lleven amparo, se van a dar cuenta que hay dos tipos de amparo, el amparo directo y el amparo indirecto. Esto que estamos viendo ahorita es la génesis de ese amparo. ¿Qué resuelve un amparo directo? El amparo directo resuelve la violación que me hace la autoridad de mi derecho constitucional. Eso es un amparo directo, muchachos. Yo peleo que me detuvieron sin una orden de aprehensión. Yo peleo que me privaron del derecho de tránsito que tengo por la República Mexicana, de libre tránsito. Me detuvieron en una antialcohólica, entonces me amparo, y ese amparo es directo porque me están violando un derecho. Directamente peleo el acto que viola mi derecho. ¿Estoy siendo claro? ¿Estoy explicándolo? ¿Me estoy explicando que es la parte directa? Y luego hay otra parte, gracias. Hay otra parte que es la parte indirecta, muchachos. Y esto no va referente, el amparo indirecto no es un referente al acto violatorio de mi derecho, sino esto va referente a la ley que puede violar en un futuro mi derecho. ¿Se acuerdan del pago de la tenencia? Bueno, cuando nace la ley del impuesto sobre la tenencia, se podían presentar amparos contra la ley. O sea, en ese momento no me estaba obligando a pagar, pero me iba a obligar a que en un momento determinado yo pagara un impuesto. Y hay una regla en los impuestos en que dice que tienen que ser parejos para todos, tienen que ser iguales, tiene que haber una equidad. Y el derecho de la tenencia no era igual para todos los mexicanos, porque nada más la pagaban los que tenían carro, no la pagaban los que no tenían carro. Y entonces, aunque parezca muy sonso, eso viola el derecho de equidad. O es todos coludos o todos rabones, o todos pagamos o no paga nadie. Y luego, además, no era el mismo. Otra característica de los impuestos es que deben de ser la misma tasa para todos. Y aquí no se fijaba igual, porque si tú tenías un Mercedes, pagabas una cantidad, y si tenías otro carro, el que sea un Versa, un carro utilitario, una camioneta estaquitas, pues no pagas la misma tenencia, ¿ok? Ándale, un bocho, si tienes, pagas menos. Entonces, se viola otra vez el derecho. En esos casos, cuando vas contra la ley, cuando vas contra un posible acto donde una ley autoriza a una autoridad a hacer algo, es un amparo indirecto. Esto es en grandes ramos, en grandes rasgos. Ahorita me está interesando que ustedes entiendan esta diferencia en general. Van a aprender otras cosas específicas de cada uno
de estas características de lo que es un amparo directo y es un indirecto. Pero ya ahorita tienen las bases para entender. El amparo directo va contra el acto de autoridad que viola mi derecho y el amparo indirecto va referente a la interpretación de un derecho, de una ley, ¿ok? De si es constitucional o no es constitucional. Por ejemplo, ahora que estamos con la pandemia, que no puedes abrir, que no hay ley, ojo, es una orden de una autoridad, que no puedes abrir tu negocio, porque es restaurante, por ejemplo. Están violando tu derecho al trabajo. Entonces, fácilmente los restauranteros pueden ampararse contra este acto. Ya ven que dijeron que les van a cobrar multa, que no sé qué. Ok, todos entendemos que puede ser por el bien de la sociedad, sí, todos lo entendemos, pero el dueño del negocio que está pagando renta, que ya tiene 10 meses pagando renta, pagando salarios, que se le echó a perder su carne, que se le echó, no sé todo lo que puede implicar, yo no tengo negocio, pero imagínense, pobre gente, también, le están violando su derecho a trabajar. Finalmente, pues a lo mejor todos deberíamos usar cubrebocas, usar gel, ¿me entienden? No es culpa del restaurantero, o no sé, digo, de otras, pero quiero venderles la idea, quiero transmitirles la idea. ¿Cómo un acto de autoridad puede violar tu derecho? Entonces, ese acto de autoridad se pone un amparo que se llama amparo directo. Pero si se hiciera una ley en el estado de Nuevo León que diga que no se va a poder abrir los restaurantes más que hasta las 5 de la tarde o hasta las 8 de la noche, yo no sé, y entonces esa ley violaría tu derecho en un futuro. Entonces, contra esa ley vamos a poner un amparo y ese amparo sería amparo indirecto. Porque le vamos a pedir al juez que valore. Dime. Profe, y aunque existe un protocolo de actuación en tiempos COVID, ¿se puede hacer un amparo? Por supuesto, te están violando tu derecho. Entonces, tú lo que vas a hacer es decirle al juez, a ver, juez, ¿quién tiene razón, él o yo? Porque la Constitución, que es la ley suprema del país, dice que yo tengo derecho a trabajar. Y yo quiero trabajar a las 12 de la noche. Estoy en mi derecho constitucional. Y la autoridad dice que no puedo trabajar después de las 8 de la noche. Usted, juez, diga quién de los dos tiene razón. Pero como estás tratando no con un igual a ti, no estás trabajando, no estás demandando de un ciudadano a otro ciudadano, estás demandando de un ciudadano a una autoridad. Por eso es el amparo, porque el amparo te protege de actos de autoridad y de leyes. ¿Ok? Profe, entonces los protocolos no tienen ninguna validez legal. No, si te vas al fondo, no la tiene. Acuérdate, Okay, acuérdate que lo legal, la palabra legal es de ley. Y lo que ahorita estamos haciendo de protocolos no son leyes, son invitaciones, sugerencias, son actos de autoridad inclusive, pero no ley. Entonces el Consejo General de Salud y el organismo ese de salud, o sea, en verdad no está arriba vaya, de nuestros derechos, ¿no? O sea, ellos pueden sugerir, más no, o sea, nosotros estamos en nuestro derecho como ciudadanos de protestar y el derecho de ampararnos. Es correcto, acuérdate, la única autoridad que puede hacer una ley es el Congreso. Una ley estatal la hace el Congreso del Estado, una ley federal la hace el Congreso Federal. Ninguna otra autoridad hace leyes. Entonces, lo único que están haciendo estos consejos es hacer sugerencias, invitaciones, planes de trabajo. Ojo, hay que entender que se está haciendo con la intención de salvarnos. Esa parte sí. No alcancé a leer lo que me pusieron, pero bueno, ahorita lo leo.
Lo hacen con una buena intención, vamos a creer, ¿verdad? Que se está haciendo con una buena intención. Pero, ojo, ellos no están haciendo leyes. Ya. Miren, aquí lo importante es que entendamos qué es un amparo directo y qué es un amparo directo. La idea, muchachos, no es incitarlos a que demanden, por supuesto, a las autoridades por lo que están haciendo. Yo los exhorto desde luego a que nos cuidemos, usemos cubrebocas, usemos gel, sí jala, hay que cuidarnos, es horrible lo que está pasando ahorita, no hay oxígeno, pero las buenas intenciones de un secretario de salud no son, el secretario de salud no es autoridad para hacer leyes, muchachos, ¿ok? Y el gobernador tampoco, ellos son poder ejecutivo. Solamente el legislativo puede hacer leyes. Lo que estamos viviendo ahorita no son leyes, son invitaciones, son sugerencias, son actos de autoridad, inclusive. Eso no significa que sea legal. Ojo. Es más, todas las multas que les están poniendo a los establecimientos que pescan abiertos y no sé qué, si tú les metes un contencioso administrativo, ganas. Ellos no son ni autoridad para imponer multas, no tienen la facultad para imponer multas, ¿ok? No son una autoridad competente para imponer multas, uno, y dos, no pueden violar los derechos humanos, las garantías consagradas en los primeros artículos de la Constitución. Sí, es correcto, Brenda. Es una sugerencia que hay que tomar en cuenta y que hay que seguirla, yo no lo dudo. Ahorita lo estoy usando como ejemplo para explicarles lo que después lo van a ver en su clase de amparo, pero es importante que como abogados vayan entendiendo todos estos conceptos. ¿Me expliqué bien? Mejor explicado no se puede. Es usted muy amable, señorita. Oigan, a mí me gusta mucho que participen porque así ni se duermen ustedes ni me duermo yo. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, no tengan problema en interrumpirme. Y generalmente lo hacemos al final de la clase, pero miren, ya nos pasamos de tiempo y ya vamos a terminar, ya nada más nos queda una lámina. Otra cosa que es pregunta son las características de la Ley de Amparo de 1882. ¿Ok? Aquí lo que se puede apreciar es que hacen más detalle de las cosas, porque en la Ley del 69, de 1869, no fueron lo suficientemente claros. Acuérdense, echando a perder se aprende. Entonces ponen unas cosas, pero seguimos evolucionando y la gente se dio cuenta que faltaron muchas cosas de poner. Entonces hacen una nueva ley, una tercera ley en el 82, en 1882, y aquí se amplían los artículos de 31 a 83, y ahí vamos a encontrar cosas como las que les pongo aquí, y eso es lo que se pregunta. Les pregunto 5 características donde se ve el mayor detalle. De todas las que vienen aquí, escojan 5. La previsión de la competencia auxiliar de los jueces letrados del Estado, la admisión del amparo contra actos en negocios judiciales e incluso contra jueces federales y los magistrados de circuito, la interposición del amparo por telégrafo, porque luego estás escondido porque te andan buscando para meterte a la cárcel, pues no te vas a ir a presentar tú ahí a hacer un amparo, ¿verdad? Entonces se autorizó que se pudiera hacer por telégrafo o que tus familiares pudieran promoverlo por ti. En el caso de los descendientes lo pueden hacer los papás, los hijos, la esposa, e incluso en casos muy urgentes hasta los consanguíneos en 4º grado. Estas son cosas que se fueron mejorando y que es la pregunta 18, es la respuesta a la pregunta 18. ¿Qué más tenemos? Ya nuestra última
tema es la obligatoriedad respecto a la aplicación de la jurisprudencia. Esta se da gracias a varios artículos y los artículos son el 41 de la Ley de Amparo, ¿ok? Y son el artículo 41 que establece que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia deben de ser fundadas y en ellas habrían de expresarse todas las razones que considera bastante el tribunal para fundar la interpretación que hizo de los textos de la Constitución. Es decir, el juez no solamente dice, para mí es rosa. No, tiene que fundamentar. ¿Por qué para él es rosa? ¿Ok? Y ahí empieza a explicar, para mí es rosa porque, dada la experiencia y lo que dice la tal cosa de los colores y gamas, el rosa es el color que es un rojo degradado con blanco. Yo no sé cómo lo explique y lo fundamente, pero lo tiene que fundamentar. Y entonces ya fundamentado, los demás lo van a poder entender. ¿Ok? Después, el artículo 47 establece que los tribunales, para poder fijar el derecho público, tendrían como regla suprema de conducta la Constitución Federal, las ejecutorias que la interpretaran, las leyes emanadas de ellas y los tratados. Esto es fundamental. Las leyes supremas del país es la Constitución Federal, las leyes que emanan de ella. La jurisprudencia, que son las ejecutorias que la interpretan, habiendo 5 ejecutorias iguales consecutivas, muchachos, no es con una ejecutoria. Tú no puedes como ir como abogado y decir, es que este juez dijo y entonces usted también diga. Sí lo puedes hacer, pero eso no es jurisprudencia. Ahí, si te pones listo, puedes meterle a un juez, mira, el juez de enfrente cree lo mismo que yo. Y pues a lo mejor ahí lo influencias un poco, ¿verdad? Con el criterio de otro juez. Pero eso no es jurisprudencia. Jurisprudencia es que haya 5 sentencias ejecutorias en el mismo sentido consecutivas. Y estas, junto con los tratados internacionales, la Constitución y las leyes que emanan de ellas, son la ley suprema de nuestro país. Eso lo tienen que saber de memoria. Y el artículo 70, ¿ok? Señala que el juez que conociera de los amparos o los negara o los denegara en contravención al texto expreso de la Constitución o en contra de la interpretación que hubiese fijado la Suprema Corte, en estas 5 ejecutorias uniformes será castigado. ¿Ok? En el artículo 70 se les advierte a los señores jueces que si no utilizan la jurisprudencia, si no la toman en cuenta, aunque usted, abogado, no le diga, fíjese que hay una jurisprudencia que dice, el juez está obligado a investigar qué jurisprudencias hay en el sentido de lo que usted está pidiendo. Entonces, aquel juez que no lo haga, será castigado, se le puede separar del cargo o hasta se le puede meter en la cárcel, ¿eh? Y entonces, esta es la respuesta de la pregunta 20. Para que... Maestro, Profe, buenas tardes. Dígame. Marta Robles, profe, ¿qué vigencia tienen esas jurisprudencias? O sea, ¿de qué periodo? Por decir, puede ser una de 1980 o ¿qué vigencia tienen para hacerlas válidas? No tienen vigencia, o sea, son a partir de que nacen hasta toda la época. Por eso hablábamos de las épocas, ¿se acuerdan? Ahorita estamos en la 9ª época, es a partir del 85, pero desde 1917 para acá usted puede buscar qué han dicho los jueces con respecto a un tema en 5 ocasiones iguales. Y es válida. Ah, ok, gracias. Ajá. Maestro, Profe, ¿dónde las podemos ¿y en qué consiste buscar? Hay una página, bueno, hay libros de jurisprudencia, ¿verdad? Que ahorita ya es medio obsoleto. Lo que pasa es que yo soy de esa época de las momias, que lo teníamos que tener en tomos y entonces teníamos miles de tomos porque pues eran por años.
Pero ahorita ustedes tienen la gran ventaja de que se meten en Google y buscan jurisprudencia y hay N páginas donde van a encontrar la jurisprudencia y además padrísimo porque viene por épocas, viene con leves cambios, es muy enriquecedor leerla y saber. Lo vamos a ir viendo durante este curso, pero para que vayan sabiendo, así las pueden encontrar. Había otra pregunta. Maestro, ¿y en qué consiste la creación jurisprudencial por reiteración? Es cuando existen 5 jurisprudencias, 5 ejecutorias en el mismo sentido. Eso es la reiteración. Gracias. De nada. Está en la página 64 de tu texto, en el a mediación del tercer párrafo. De hecho, me la salté, ¿verdad? En la presentación. Pero bueno, Sí. acuérdate que Ignacio L. Vallarta lo propone y él dice que se debería establecer como jurisprudencia obligatoria el criterio que fuere pronunciado en 5 ejecutorias en el mismo sentido. Maestro, ¿la Gracias. jurisprudencia se aplica en el derecho civil, penal y mercantil? En todo el derecho, fiscal, penal, civil, mercantil, laboral, todo. En administrativo, en los contenciosos administrativos, en todo. Hay jurisprudencia de todo. Muchas gracias, maestro. Para servirle. ¿Qué más? Profesor, yo nada más le iba a comentar a la compañera que preguntó dónde podíamos buscarlas. Yo encontré la página de la Suprema Corte, Sí. Ahí viene un apartado, Sí. donde tienen todas las tesis y todo, y está muy padre porque buscas desde las épocas anteriores, como usted lo comentaba, y digo, cualquiera lo puede buscar. Tiene los buscadores muy, son muy eficientes, vaya. Sí, gracias, muchas gracias. Pero háganlo, muchachos, vayan conociéndola, vayan viéndola, porque además eso les da prestigio, les da caché con el trabajo con otros compañeros. Poca gente sabe buscar jurisprudencia, poca gente la incluye en sus escritos, y la verdad para los jueces también es así como que un coscorrón de que, oiga, no vaya a pensar otra cosa, porque aquí hay una jurisprudencia que dice que lo que yo le digo tengo razón. Entonces, ayuda mucho, porque tampoco permites que el juez se salga del huacal, ¿verdad? Que si tú tienes bien fundamentada tu escrito de demanda, tu petición, pues ya no hay para dónde se haga. ¿Qué más, muchachos? Ahí está, ya. No me digan que no es una panalada que ya está contestada la tarea. Gracias, sí, maestro, la verdad que sí. Sí, maestro, todo está bien explicado. Gracias. Esa es la parte que quiero que me retroalimenten. Les expliqué, entendimos lo que estábamos hablando. Sí, muy interesante. Muy bien explicado, profesor. ¿Hay dudas, muchachos? No, maestro. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar por terminado esto. Les quiero pedir de favor que me escriban en los mensajes qué día tenemos las clases, si las hacemos los martes, los miércoles o los jueves, si de 6 a 7 o de 7 a 8. Yo quisiera que escojan el martes, ya sea de 6 a 7 o de 7 a 8, para tener toda la semana ya el trabajo hecho, ya las dudas hechas, y así como lo hicimos ahorita. Aprendemos, resolvemos el cuestionario, preparamos nuestro cuestionario para nuestro examen parcial, vamos cada semana juntando nuestro cuestionario, así ya no batallamos para el examen, y me pueden ustedes preguntar las dudas. De otra manera, si lo hacemos el jueves o lo hacemos el viernes o el otro día, ya no tienen más que un día para hacer la tarea, y
ahorita tengo alumnos que me están contestando cosas que ni vienen al caso, estoy devolviéndoles los trabajos. Acuérdense que por única ocasión voy a recibir los que me mandaron en PowerPoint. Mándenmelos en Word, porque así lo pide la universidad. Entonces hay que cumplir las reglas. Acuérdense que todos los trabajos deben de traer portada, introducción. Pónganme una introducción. Este trabajo hay que responder un cuestionario si quieren, pero pónganla. Si copian algo del libro, referencienlo. Página tal, libro tal, entre comillas. Si son más de 40 palabras, viene una regla. Si son menos de 40 palabras, ok. Aprendan a hacer también las referencias al pie de página. Eso es muy elegante, es muy bonito, es de gente culta. Ustedes son abogados y futuros abogados, y la verdad es que como te ven, te tratan, y en la medida en que ustedes vayamos puliendo esos detalles, ustedes van a ser excelentes abogados sin que les cueste más trabajo, porque van a traer las herramientas ya desde ahorita. Entonces hay que cuidar ortografía, hay que cuidar lo que tiene que venir. Si van a tener algún problema y no van a poder presentarme el trabajo, avísenme, por favor, para extender el permiso. A mí no me interesa que día me lo entregan, me interesa que saquen 10, eso sí me interesa. Quiero que tengan los 3 puntos de las tareas para que tengan margen en sus exámenes, que además les digo, van a ser puras preguntas de las que estemos viendo, de lo que estamos viendo en clase. Profe, una pregunta. Después de hacerlo en Word, ¿se convierte a PDF o no? ¿Se lo enviamos en Word? No, me lo envías en Word. Ok. Sí, la clase va a quedar grabada para que yo ahorita la empiezo a procesar. Yo creo que para mañana ya la puedo subir, y ya van a ir teniendo las clases grabadas en cada una de los temas. Primero tenemos la invitación a la clase síncrona y el cuestionario, y ya pasada la clase van a tener la grabación, el enlace de la grabación, y así nos vamos cada semana sucesivamente. De hecho, ya voy a parar la grabación porque ya son dudas.